Bienvenidos a la sede de la Asociación de Amigos del Ferrocarril, La Factoría, edificio declarado bien interés cultural por la Consejería de Cultura, que tenemos el gusto de mantener, que es propiedad del Ayuntamiento, y agradecerle, por supuesto, pues el detalle de seguir manteniendo aquí la presentación de esta revista emblemática para nuestro pueblo, en este entorno que bueno, sentimos no tener aire acondicionado, pero no tenemos otras posibilidades, pero con ventiladores nos apañamos. Nada, decir, lo dicho, agradeceros vuestra compañía, ponemos a vuestra disposición estas instalaciones. Después, pues a la finalización podéis dar una vuelta y ver la exposición, y cualquier cosa que queráis conocer o algo, pues no tenéis más que preguntármelo. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Me toca a mí, en este 2025, circunstancialmente concejal de Cultura, pues abrir un acto que para todos los anteriores concejales de Cultura del Ayuntamiento de Nerva durante muchos años, pues estoy seguro que ha significado un auténtico placer. Presentar la revista Nervae, que desde un inicio prácticamente dejó de ser revista de festejo y se convirtió en un referente cultural no solamente de Nerva, de la Cuenca Minera, sino también de la provincia de Huelva. Es un acto con el que en nuestro pueblo pues se apertura todo un mes de agosto lleno no solamente de eventos festivos, sino también de actividades culturales. Agradecer a Luis una vez más pues su disposición para que esta presentación tenga lugar en un sitio tan emblemático y con tanto significado para nuestra tierra. Igualmente a José Luis Lozano, que os dirigirá unas palabras ahora en calidad de alcalde de Nerva. Rafael Fernández, que es el técnico de Cultura, una joya de nuestro ayuntamiento, que sin él las cosas no saldrían ni muchísimo menos lo bien que salen algunas veces, casi siempre. El gran mérito está en él y también en su compañero Chiqui, que nos acompaña al fondo. Y finalmente tengo también el honor de presentar a la persona que este año va a ser el verdadero presentador de la revista Nervae, José Zamorano, al que agradezco también que desde el primer momento que tuvimos la idea y se la transmitimos, su predisposición para llevarla a cabo. Hablar de José Zamorano en Nerva, pues me parece que sobran muchas palabras. Un nervense de pro, que durante muchísimos años fue prácticamente el cronista de la villa en los periódicos de tirada provincial, y que además tiene históricamente el privilegio de poder presumir que junto a Antonio Rioja dio el pistoletazo de salida a esta revista que hoy cumple 40 y tantos años. Después nos enteraremos más certeramente. Por mi parte, nada más, desearle a todos los que aquí nos acompañan y a aquellas personas que nos ven a través de Onda Minera, Radio Televisión Nerva, que pasen un verano y un mes de agosto especialmente dichoso, feliz, de encuentros con amigos, con familiares y momentos inolvidables. Muchas gracias a todos. Bueno, yo creo que nuestras palabras son más protocolarias e introductivas a lo que viene después, que es lo verdaderamente importante y en definitiva para lo que ha venido la gente. Intentando no estropear con nuestras palabras demasiado un acto como este tipo, agradecer por supuesto a Luis, al compañero Luis, lo bien que tiene siempre este local de la Asociación de Amigos del Ferrocarril, que si bien es cierto que es de todos los nervenses, no cabe la menor duda de que es gracias a él y a sus compañeros, al compromiso que demuestran en este día a día, esta exposición magnífica que tenemos aquí, este eslabón casi perdido de la cultura nervense que tenemos que recuperar, que hemos hablado muchas veces de que tiene que ser una visita obligada de los niños de los colegios, de las asociaciones, de las mujeres, de los colectivos, que vean, porque aquí se comprime gran parte de nuestra historia hasta tal punto que muchas veces es casi complicado pasar, porque no se cabe. Esa expansión que tenemos pendiente, a ver si podemos conseguirla con esos vagones y demás, ¿no?
es un placer siempre venir aquí, es un sitio referente de la cultura nervense. En segundo lugar, pues venimos a presentar Nervae, que de alguna manera, permítaseme, son las sagradas escrituras de Nerva. Ahí es donde se escribe desde nuestro génesis hacia todas las demás partes de nuestra historia, todas esas historias que han marcado nuestra manera, nuestra inconfundible manera de ser. Y es verdad que para hablar de ese génesis, pues casi nadie mejor que Zamorano, ¿no? Yo creo que la presentación del Nervae es una fecha marcada en el calendario de todos los nervenses, toda la gente que tenemos la enorme suerte de saber que esta es la mejor tierra del mundo. Hay otros que todavía no han descubierto, pero nosotros hace tiempo que nos dimos cuenta. Entonces, cada vez que viene a nosotros esa especie de Biblia, que es el Nervae, pues un día señalado en el que sabemos que van a estar muchísimos colaboradores de nuestra tierra y que vamos a descubrir muchísimas más cosas para seguir queriendo a nuestra tierra. Y bueno, y por último, porque esté aquí Zamorano, que conmigo tenemos una coincidencia los dos, que es que nos gusta hablar poco. Entonces, cuando nos vemos, pues generalmente a señas menos de forma no podemos hablar. Entonces, no hace falta que diga que además de ser pues uno de los iniciadores de este Nervae con el recordadísimo y el siempre inadecuadamente valorado Antonio Rioja por el inmenso legado que nos dejó, pues uno de los precursores de aquel Nervae, pues además tengo la enorme suerte de considerarlo un amigo y de tenerlo como amigo, ¿no? Entonces para mí es un placer triple estar aquí, presentar Nervae y presentar a José Zamorano, una de las grandes joyas de verdad que tiene nuestro pueblo. Muchísimas gracias, José. Sí, hombre. Como en todos los actos donde nos atrevemos por valientes a no escribir nada e improvisar sobre la marcha, siempre se olvida algo. Y es imperdonable que haya pasado por alto la portada de Nervae de este año. La portada de Nervae de este año, igual que la de todos los años, intenta hacer un homenaje al arte de nuestra tierra, lo que más nos identifica. Y desde el primer momento, este verano, nos rondaba por la cabeza que tenía que ser Leticia Zamorano. Va a quedar casi toda familia hoy, o sea. Creo que está siendo muy bien recibida la portada de Nervae. Agradezco a Leticia su desinteresada participación, que cogió con agrado la idea y la propuesta, y desde luego a mí me ha gustado mucho y espero que a vosotros también. Muchas gracias, Leticia. Nervae. Abre Nerva su historia con el bronce de una placa, pliego de mineral de una tierra, parido de sus entrañas, sobre su faz unas letras, la leyenda que nos habla. Son las voces de la mina, tatuadas en su alma, arcaica y con grandeza, respetada por la garza, que la adorna con cadenas de libertad y esperanza. Toma su nombre mi pueblo, de una historia no contada, la de una tierra antigua, de sacrificios regada. Es la placa su bandera, el estandarte de un tiempo que soterrada esperaba a los nervenses mineros. Buenas tardes, señor alcalde, concejal de Cultura, miembros de la Corporación Municipal y vecinos de este pueblo, que os dais cita en este instante para la presentación de este nuevo Nervae. He querido servirme de estas rimas improvisadas que llamaban al interior de mi pecho hace un tiempo para hablar del nombre que da título a nuestra publicación, Nervae, y a posteriori aquella aldea de Río Tinto y su Villa de la Libertad. Pocas poblaciones pueden reseñar en la línea de su historia unos nombres tan relevantes como los nuestros. Solo un pueblo marcado por la cultura y bendecido por las musas del arte podría tener la osadía y al mismo tiempo la solera de atribuir a su villa unos nombres de tanta trascendencia como los anteriores. El del río Rojo, que surge de nuestras entrañas, la libertad que nos caracteriza, y el nombre romano, que habla del legado de civilizaciones y pueblos antiguos. Solo con pensarlo me doy cuenta del carácter y de la determinación de nuestros ancestros y de la herencia recibida de aquellos hombres y mujeres que bajo el nombre de Nervae, Nerva declinada en latín, le dieron forma a ese sueño de construir un pueblo. Por tanto, ¿qué denominación más adecuada podría tener la mejor publicación cultural de nuestra tierra? Fardo de historia de nuestra provincia, sino Nervae, ese nombre que hasta donde me alcanza la memoria resuena en la mente de mi lejano niño, ese Rafael que por indicación de su madre atravesaba la carrera el llano del Cine para llegar a ese paseo que a tan corta edad resultaba tan lejano. Allí, donde la torre dominaba el horizonte, el quiosco de Manuel Cortés, el Cojo,
Tan legendario como el propio Triángulo, disponía de aquellas revistas que llenaban el agosto nervense con la historia, la poesía, la villa y ese San Bartolomé de devoción y de procesión obligada para mi familia. En este sentido, vuelvo a retomar una licencia poética para dedicar unos versos a mi torre de los sueños, ese brazo que se alza al cielo para marcar nuestro lugar en el mundo, para indicar que en este punto exacto nos encontramos para hacer historia. Yo la titulo Tejedora de los vientos. Hierro de dolida sangre, tejedora de los vientos, testigo que dormita en el aire, brazo que agarra los sueños, muro de luz y de gloria, libro de piedra y cemento, sobre tus grietas se escriben las memorias de mi pueblo, faro que guía en la noche, durante el día, sentimiento, suspiros de los nervenses son las nubes de tu cielo. Puedo decir que mucho de lo que soy se lo debo a Nerváez, ese pilar que para mí sostiene la historia de nuestro pueblo jamás contada o sepultada por el tiempo y su implacable olvido. Nerváez debe seguir fiel a su cita en agosto, el mes de los nervenses, donde se produce ese cruce de caminos de devoción e historia, de lucha y al mismo tiempo de tristes sucesos. Hoy presenta esta edición José Zamorano, ese concejal con el que Nerváez comienza su andadura, esa primera publicación de una línea editorial que daba un giro radical para hacer de ella lo que es, un testigo de nuestra historia y un escaparate de nuestro pueblo. A día de hoy, sus colaboraciones en Nerváez son de gran relevancia, abordando temas que den esa pincelada especial donde los recuerdos y la memoria hecha historia se mezclan entre páginas que no son otra cosa que el espíritu de un pueblo y su gente. Solo decirte que fuiste el artífice de una leyenda, que contigo comienza una historia que navega entre páginas, que se hace carne entre líneas y letras y que es la mejor herramienta para luchar contra el olvido y la pérdida de identidad de cualquier pueblo. Pero una publicación como la nuestra no puede tener cualquier portada. Ha de tener esa imagen especial que abrace sus páginas y que sea capaz de besar sus letras. Este año el rojo nos salpica con un fabuloso cuadro de Leticia Zamorano, la gran pintora del Río Tinto, que con su obra trae hasta nosotros el enigma de sus aguas en un trabajo en el que los propios pigmentos extraídos del terreno y la textura de sus detalles son una apuesta no solo para entender un paisaje, sino para hacer un guiño a nuestro medio de vida milenario. Enhorabuena, artista, por haber sintetizado tanto en ese pequeño espacio que no deja de ser un pedazo de tu alma. Contemplar tu cuadro hizo nacer unas líneas en prosa poética inspiradas por esos colores que tanto nos caracterizan y que hablan de nuestra tierra y que me tomo la libertad de recitarlas para esta ocasión. Rojo. Pierdo la mirada en la profundidad de tus aguas, en el reflejo oculto del paisaje sobre tu semblante rojo y en el misterio del aceche que decora tus orillas. Me dejo llevar por las ondas marcadas en tu cauce, por el sedimento de la historia que viaja en tus entrañas convertidas en sangre. Me dejo seducir por el sonido que produce el murmullo de tu voz en tu paso inoxerable, arrastrando la esencia de arroyos y riberas. Me quedo con el eco de tus palabras contenidas en tu fluir infinito, cargadas de crónicas y también de penas. Me sumo al enigma que se escribe en tus aguas y a la leyenda de la tierra que te para entre lamentos. Cierro mis ojos e imagino tu camino eterno entre puentes y molinos, llevando en tus venas los colores de un horizonte olvidado por el tiempo. Me quedo contigo, con tu memoria de pueblo, con tu latido entre piedras. A los colaboradores de esta edición y también a los anteriores, solo puedo decirles gracias. Mi gratitud infinita por llenar de calidad nuestras páginas, por vestirlas de historia, por preñarlas de versos, por trazarlas entre colores y dar con sus escritos ese soplo de vida que trae la historia cuando resucita al ser nuevamente pronunciada. Puedo aseverar con casi absoluta seguridad que gracias a vosotros contamos con la mejor publicación festivo-cultural de nuestra provincia, que desde hace muchos años ya es utilizada como fuente documental para muchos trabajos de investigación. En esta edición puedo aseguraros que no falta de nada, y a aquellas personas que este año les ha resultado imposible colaborar con nosotros, les recuerdo que el próximo año volveré a llamar a su puerta para traer a esta publicación lo mejor de ellos, que no es otra cosa que lo mejor de Nerva. A nuestros comerciantes, solo decirles que gracias a su ayuda y compromiso, un proyecto como este ha podido llevarse a cabo. Difícilmente, sin su apoyo, hubiéramos podido mantener las cotas de calidad y la esmerada impresión de este año. Gracias a Escuela 45 y a Francisco Miguel Pérez por su diseño y maquetación, por dar ese toque y esa nueva vuelta de tuerca cada año que nos hace seguir avanzando en dar a esta publicación una imagen acorde con los tiempos y siempre regada con ese aire de modernidad que se respira entre sus páginas. ¿Y qué podría decir de Impresur?
esa empresa que sigue dándole a Nervae una excepcional calidad de impresión y que trae hasta nosotros la vieja historia de un pueblo contada con olor a tinta nueva. Gracias por cumplir con vuestra parte en unos plazos tan imposibles. Gracias a Luis Pérez y a la Asociación Amigos del Ferrocarril por ceder sus instalaciones para la presentación de hoy. En este lugar, donde la historia viaja sobre raíles y el humo perdido de viejas locomotoras, volvemos a escribir nuestras crónicas en uno de los edificios más emblemáticos de nuestra tierra, la factoría. Este año volvemos a hacer un guiño a esos colaboradores que hoy no se encuentran entre nosotros, pero cuya presencia será eterna, más allá de la propia vida, tal y como la entendemos. Antonio Rioja, Antonio Perejil, José Antonio Vázquez del Águila y esos tantos otros, cuyo alma viajará eternamente cada vez que en la boca de alguien sea escuchada la palabra Nervae. Espero sinceramente que el olor a tinta fresca que derrama nuestro Nervae y que da forma a un excelente contenido sea motivo de comentario y lectura, no solo en este mes de agosto, sino durante mucho tiempo, y que la cuatricomía de sus colores y el papel cuché de sus hojas sean el pergamino sobre el que se escriba nuestro presente, pronto convertido en pasado, al que espero que nuestras futuras generaciones se asomen para contemplar la historia de un pueblo, hecha grande por todos aquellos a los que la fortuna nos concedió el título sin parangón de poder llamarnos nervenses. A veces la historia es capaz de abrigarse entre colores, de buscar caminos repletos de tonos, de sensaciones y sonidos. Este año nuestro Nervae se envuelve entre los rojos del río Tinto, se maquilla con el aceche que acaricia sus orillas y busca su voz en el eco del fluir infinito de sus aguas repletas de acentos de mineral. Nervae nace rojo este año como el río que es parido entre el sonido de barrenos, como el color de las ideas, como el enigma de unas aguas convertidas en sangre, como el tributo que el hombre rinde a la tierra por hurgar en sus entrañas. Arranca el agosto de Nerva, nace Nervae, surge la historia de un pueblo entre tintas de colores y las antiguas leyendas de una mina y una tierra. Gracias. Muy bien, Bueno, buenas tardes. Lo primero que yo quiero decir, antes de empezar yo a un poco a contarlo la historia a la que vengo yo aquí hoy, es primero recordar a un íntimo amigo mío, entrañable, de todos ustedes también, con el que yo he estado aquí mucho rato en este sitio, que se llama Manuel Aragón. Este hombre ya no nos acompaña y yo desde que él murió es la primera vez que vengo a esta presentación. También felicitar a todos los galardonados por la Torre de Nerva y las menciones de hijo predilecto o hija predilecta, y en particular a Ricardo Gallego, que iba hasta aquí ahora mismo, tenía la voluntad de venir, pero entre otros yo lo he convencido para que no venga, porque el día no está para que él ande por ahí, porque en fin, está delicado de salud. Pero vaya mi felicitación a los ganadores y a Ricardo Gallego. Y un detalle, cuando Juan Carlos Domínguez me propone el intervenir aquí hoy, yo no tenía ni idea de que la portada iba a ser de mi hija, ni idea, me he enterado 8 días después, con lo cual a mí el orgullo es más importante que mi hija tenga la portada que lo que yo pueda decir aquí ahora. Entro en materia. Como es preceptivo, señor alcalde, concejal de Cultura, amigas, amigos, buenas tardes. Hace un mes aproximadamente, el concejal de Cultura de este ayuntamiento, Juan Carlos, me propuso que yo fuera el presentador de la edición del Nervae de este año, 2025. No tuve tiempo de pensarlo porque él ya lo daba por hecho. Y digo pensarlo no porque no me apeteciera, sino porque a pesar de que siempre me ha gustado escribir, la edad y la cada vez menos calidad en la vista hacen que cada día afronte menos retos ante el ordenador. Pero como digo, Juan Carlos me lo ofreció para que yo dijera sí o sí. Y aquí estamos, ostentando el honor de presentar nuestra magnífica revista Nervae, más que presentar, porque yo no presento la de 2025, lo ha hecho muy bien Rafael, un poco tratar de hacer historia de cómo nace el Nervae. Por cierto, no podía escogerse mejor lugar, ya lo han dicho antes los que han hablado antes que yo, mejor lugar para esta presentación en un acto cultural que este Museo Ferroviario que con tanto esmero viene cuidando nuestro amigo Luis Pérez Dorado. Vaya también para él mi particular agradecimiento. Por tanto, y antes que nada, agradecer al alcalde y al concejal de Cultura que haya pensado en mí con el argumento cierto de que fue durante mi concejalía de Relaciones Vecinales, en 1981, cuando se editó por primera vez la revista de fiestas de Nerva, tal y como se llamaba entonces. Hay que decir que las primeras 2 ediciones se llamaban simplemente Revista de Fiestas de Nerva. Fue ya en 1983 cuando se empezó a llamar Nervae. Esta es la primera revista que se hizo en 1981.
Claro, antes que esto había folletos de un par de páginas en las que se nos contaban los actos que iba a haber de la hermandad y esta es la primera que nace como formato que ha llegado hasta ahora 44 años después. Obviamente también quiero destacar el importantísimo trabajo que hace cada año, y aquí también me repito, porque es verdad, el técnico de cultura, Rafael Fernández. Un alto porcentaje de que esta revista salga a la luz se debe a él. Y lo sé por experiencia propia. Primero porque tuve que confeccionar este y algunas más. Y segundo porque doy fe de que en febrero o marzo ya nos está llamando a los colaboradores para que vayamos preparando los artículos. En este sentido, mi intervención hoy aquí creo que se debe más a mi participación e impulsor de la revista de fiesta con el formato que hoy conocemos y que cumple ya la friolera de 44 años. No digo fundador porque entonces éramos un equipo y lógicamente el alcalde era Ricardo Gallego y aunque la idea creo yo que fue mía, y después contaré por qué, pues el alcalde lógicamente fue el que me ordenó o me mandó a Huelva a intentar conseguir esta revista. Por otra parte, también es de sobra conocida mi colaboración cada año con la revista, aportando mis artículos, con la excepción de los años 87 y siguientes, cuando a los proscritos no se nos invitaba a participar. Pero lo primero que hay que explicar es cómo nace la primera revista de fiesta, que repito, es esta que está aquí, ¿no? Pero antes que nada quisiera decir algo no menor, que yo creo que hay que repetirlo más a menudo, sobre todo para la gente más joven. Cuando accedimos a la primera corporación municipal de la democracia en abril del 79, el alcalde Ricardo Gallego tuvo la idea, mucha gente lo conoce y lo recuerdan y lo valoran, de crear la Concejalía de Relaciones Vecinales, que nunca más ha existido, y me propuso a mí para gestionarla. En ese contexto, y aunque el concejal delegado de festejo era Octavio Domínguez, un recuerdo también para él que hace pocos días ha hecho 29 años de su desaparición, el concejal de festejo era Octavio Domínguez, pero yo colaboraba con él en algunas actividades y una de ellas era confeccionar el programa de festejo, que repito, el primer año era un folio doblado con las 4 cositas que se hacían aquí entonces. En 1979, cuando empezamos a gestionar la fiesta, hicimos ese pequeño folleto de 2 páginas en la imprenta que entonces tenía Domingo Pozo, donde se indicaba el programa de festejo, los actos de San Bartolomé, el triduo, las orquestas que venían y se acabó el cuento. Ya en 1981, fue cuando decidimos hacer una revista de mayor envergadura. La verdad es que pensamos en el embrión, pero no teníamos ni idea de que se iba a conformar como se ha conformado, ¿no? Sin sospechar que iba a llegar a tener la importancia que ha adquirido con el paso de los años. Todas las cosas que han adquirido con el paso del tiempo, importancia, obviamente, tienen un embrión, y sin ese embrión, pues, no hubieran nacido, ¿no? Otro dato que hay que recordar es que en esa primera corporación el alcalde quiso que todos los concejales, todos los grupos políticos, participaran de la gestión municipal. Por ello, los 13 concejales del ayuntamiento tenían una concejalía. Desgraciadamente, con la llegada a la alcaldía del PSOE, la participación de los grupos políticos en la gestión municipal desapareció, pero no con la llegada del PSOE, eso pasa en todos los pueblos, ¿no? No es normal que la oposición tenga una concejalía, aquí se hizo así, yo creo que fue positivo, nunca más se ha hecho. En base a esa participación, por eso lo cuento, de la oposición, el entonces concejal de UCD, Rafael Moreno Viera, que era diputado provincial en sustitución de Paco Nieto, me acompañó a Huelva a la imprenta Jiménez. Le planteamos al director lo que queríamos, le dimos más o menos la idea que teníamos, una revistita de algunas páginas. Entonces nos enseñó, eso se me olvida, tenía una mesa redonda y tenía varias revistas por ahí. Y entonces nos enseñó una revista de la fiesta de Cartaya. Cartaya había pasta, en todos esos pueblos había más pasta que aquí y las empresas están acostumbradas a invertir en publicidad. Nos enseñó la revista que tenía sobre la mesa, que enseguida nos convenció, me parecía esta. Ese señor nos aseguró que en ese momento no había en la provincia ninguna revista de feria como aquella. Y yo le dije rápidamente, eso se me olvida, pues queremos una igual para Nerva. Y así nace la primera revista de fiesta con el formato que hoy conocemos. Aclarar que esa revista de entonces no podía hacerse en la imprenta de Nerva por razones técnicas. Nosotros todos los trabajos se los encargamos a Domingo, lógicamente, y hacíamos mucho, pero esta revista entonces no había capacidad para hacerla aquí.
ni aquí, ni en Zalamea, ni en Valverde, tenía que ser en Huelva, y creo que en Huelva la imprenta Jiménez y poco más. La imprenta Jiménez ya era muy famosa en aquellos tiempos. Yo la conocía, porque Rafael Moreno la conocía por la Diputación, y yo porque cuando estaba trabajando en la historia de Huelva era cliente nuestro. Entre los anuncios de comerciantes, los actos de la Hermandad de San Bartolomé, el amplio programa de actos y festejos y las primeras colaboraciones que ya teníamos entonces, se confeccionó esta primera revista con 51 páginas. Otro dato a destacar es que todos los trabajos que ahora hace Rafael, que empieza en febrero, y sé lo que hace, todos esos trabajos los hacíamos los concejales. No teníamos técnicos de cultura, ni técnicos de festejo, bueno, no teníamos ni eléctrico. Entonces, todo, absolutamente todo, lo hacíamos nosotros los concejales. Es verdad que la corporación aquella, el más viejo tenía 36 años y el más joven 23. Entonces, teníamos toda la fuerza del mundo, ¿no? Y una anécdota que nunca he contado, o más bien un truquito que me inventé. No lo voy a ni leer siquiera. Íbamos por los comercios, los concejales, en este caso yo y alguno más, ¿no? Comercio a comercio, que había mucho. Mire usted, que entonces no había costumbre aquí de anuncios. Mire usted que vamos a hacer una revista muy bonita y tal, un anuncio, y a ver si usted quiere participar. Había 3 tipos de anuncios. Un sexto de página, media página y la página entera. La página entera la hacían los bancos y Transporte Nervense, en fin. Y después la mayoría hacían un sexto de página y algunos media página. Entonces, si yo iba a ir a un bar y el concejal Segovia era cliente del bar y lo conocía mucho, vente conmigo, para convencerlo mejor. Pero sobre todo, el truco para mí más destacado fue que en aquellos comercios del centro, que yo imaginaba que no eran muy proclives a nosotros, porque usted sacó aquí 1080 votos. Entonces, si yo iba a ese comercio a plantearle, mira, colabora con nosotros, a lo mejor decía que no, o pues a esos comercios me llamaba yo a Francisco Nieto, que también lo recuerdo aquí, por cierto. Y siendo el líder de la oposición que perdió las elecciones contra todo pronóstico, contra nosotros, se prestó a venir a acompañarme. Es que esos espíritus hoy no se entienden. Íbamos por los comercios aquí del centro y yo no hablaba. Llegaba él, buenas tardes. Ah, don Francisco, buenas tardes, ¿qué pasa? Mire usted un anuncio, sí, hombre, claro. Pero tenemos de este precio, ¿no? El intermedio. Y sacamos más dinero que si hubiera yo solo, ¿no? En fin, es un truquito que entonces hacíamos para que las cosas salieran bien, ¿no? Los anuncios, por supuesto. Los anuncios, tú coges una revista de un año, la de hoy, y ves los anuncios y los lees, ¿no? Pero esos anuncios dentro de 20 años, 25, 30, pues tienen una importancia. Por ejemplo, el anuncio del kiosco de Marlo Cortés, visto hoy día, pues tiene una importancia, ¿no? Entonces, obviamente los anuncios de los comerciantes eran determinantes para poder costear el importe de la revista, que era muy elevado, ¿no? Pero además era también relevante porque quedaba escrito para la posteridad los distintos comercios de la época que después, desgraciadamente, la mayoría han desaparecido. Y hoy día es curioso ojear cualquier revista de hace 30, 40 años porque te recuerda a esos comerciantes, ¿no? Como dato curioso decir que los anuncios de una página entera costaban 15.000 pesetas. Los de media página 7.500 y los de un sexto de página 3.000 pesetas. La recaudación de ese año fue 512.000 pesetas. No me acuerdo bien, pero creo que con ese dinero se pagó la revista. 500.000 pesetas del año 81 era un dinerito. El ayuntamiento no tenía un duro, ¿eh? El ayuntamiento en el 79 tenía de presupuesto 13 millones de pesetas y el doble de deuda. Entonces, claro, si no es por los comerciantes no se hace la revista. Porque además la idea nuestra era regalarla. Nosotros entramos aquí con todo gratis, todo regalado. La regalamos. No lo tengo escrito, pero lo voy a contar. La regalamos, fue un error. Porque todo lo que es regalado se abusa. Y recuerdo que la pusimos en la jefatura de policía y todo el mundo iba allá a coger, dame 10, dame 7, dame 4. Y 2 días después, 3 días después, nos encontramos por el paseo trozos de revistas rotos. O sea, había gente que lo había hecho a mala leche, ¿no? Entonces ya se acabó el regalar. Le pusimos 20 duritos, que era... Es un detalle porque es verdad, ¿no? La gente abusa con el regalo. Algunos se llevarían 10 para la familia, pero, repito, hubo gente que a los 3 o 4 días estaba el paseo lleno de revistas de estas rotas, ¿no? Por aportar algunos datos de los anunciantes. La primera revista editada en el 81 tenía 82 anuncios de comerciantes y entidades del pueblo. De esos se han perdido 68. La primera revista editada, o sea, la siguiente revista del 82, los anunciantes, visto el éxito de la primera, ya todo el mundo se quería anunciar. Ya teníamos entonces
114 anuncios. De 82 pasamos a 114, de los que 89 ya no existen. En las revistas del primer centenario del 85, hombre, era el centenario y había mucho más ilusión, aparecían 99 anuncios, de los que 72 ya no existen. En 44 años Nerva ha perdido 72 comercios. Desgraciadamente este es un termómetro, junto a otro, de la decadencia de Nerva en los últimos años. Ahora, al ojear uno de estos Nervaes antiguos, nos produce curiosidad y quizá algo de nostalgia. Si alguno los conserva, yo lo hago de vez en cuando, voy a coger la del 87. Y te pones a leer sobre todo los anuncios, ¿eh? Es más curioso leer los anuncios que los artículos, ¿no? También hay artículos que he visto 30 años después tienen curiosidad. Para los nervenses que vivimos aquí, lo ha dicho antes el alcalde y el concejal de Cultura, para los que vivimos aquí en el pueblo, pero sobre todo para los miles que están fuera, el Nervae es muy importante. Yo siempre he dicho que la revista Nervae se la da a un tío de Burgos y no dice nada. Pero para un nervense, sobre todo un nervense ya con edad, coge cualquier revista Nervae de este año o de hace 10 años y le dice mucho, porque ahí se plasman historias del pueblo, de Nerva, de personas de Nerva, que si no se escribieran aquí, se olvidaban con el tiempo. La revista contiene anécdotas, capítulos e historias de nuestro pueblo que, si no estuvieran escritas, como he dicho, desaparecerían de la memoria colectiva y olvidadas en el tiempo. Asimismo, sirve de homenaje a muchas personas de Nerva que merecen por su vivencia o entrega al pueblo que se les recuerde siempre. Se habla aquí de Rioja, de Aragón, bueno, de muchos más, ¿no? Por tanto, alegrémonos de que el Nervae se haya convertido en la historia más reciente de nuestro pueblo, que, como las enciclopedias, irá enriqueciéndose cada vez más con nuevos tomos, en este caso con nuevos Nervae. Espero, deseo y estoy seguro de que continuará la edición de Nervae en los próximos años, que habrán de servir de consulta para generaciones venideras. Déjenme que traiga aquí hoy una frase. Antes de entrar yo voy a decir una cosa. Los Nervae, si vemos esta, era humilde comparar con lo que hay después. 10 años después la revista Nervae era un libro. Las intervenciones eran... Además es muy curioso cómo ha habido gente, tengo en la memoria algunos, gente de Nerva que llevaban 40 años sin venir por aquí y escribían todos los años. Me acuerdo de un tal Jorge Río, ¿no era Jorge Río? Y tengo aquí Silvestre Alcaide, lleva toda la vida escribiendo aquí y no vive en Nerva. Es decir, que no solamente es para la gente de Nerva, sino los que están fuera, esto tiene su importancia, ¿no? Déjenme que traiga aquí hoy una frase, hablando de que todos los concejales de todos los grupos participaban en la gestión municipal. Que traigo aquí una frase de la poesía publicada en esa primera revista del concejal del PSOE, Sandalio Valera. Decía Sandalio Valera: solo pido fiel en mi diario poder cantar siempre con albricia los albores del nuevo aniversario. Sandalio Valera, candidato del PSOE, pierde las elecciones, pero participa en todo. Y de camino recuerdo a Sandalio Valera, ¿no? También recordar a nuestro entrañable concejal de la LCR, en aquel primer enero, Paco Lozano, anécdota, por si no lo sabéis la gente. De Navarra para abajo fue el único concejal en España de la Liga Comunista Revolucionaria. Que un detalle. Y decía Paco Lozano, también de la oposición, nuestra intención es profundizar en la participación, crear la participación activa de todo aquel que esté dispuesto a hacerla, porque nosotros nos podemos equivocar, pero si somos más, seguro que nos equivocaremos menos. Otro concejal de la oposición que participaba. Rafael Moreno, concejal de UCD, también participaba escribiendo en la revista y nos decía: pedimos a todos los vecinos un poco de comprensión y colaboración en la tarea que todos nos tenemos marcada, engrandecer Nerva. Un hombre de la oposición pedir que colabore con el equipo de gobierno. Yo me enorgullezco de esto, ¿eh? Por mi parte, y como concejal del PC, culminaba mi artículo sobre el resumen de lo realizado por la corporación en esos 2 primeros años, con la petición que hacemos al pueblo. Es solo una, pero machacona: colaborar, colaborar y colaborar. Porque Nerva no es cosa solo de los concejales. Lo bueno y lo malo del pueblo nos incumbe a todos y a todas. Vamos a empujar entre todos para que pueda remontar la rampa, que después vendrán mesetas más suaves. Creo que las mesetas no han llegado, o si han llegado, han sido oscilantes. Y por último, el alcalde Ricardo Gallego, que como es bien sabido encabezaba la lista del PC, combinaba también su artículo pidiendo que todo el mundo, sin exclusión, formemos una piña en el objetivo común de hacer de Nerva una comunidad libre, respetuosa, añadiendo que el respeto a todos y cada uno sea el cimiento de un futuro socialmente humanizado.
palabras que hoy están más vigentes que nunca. Todas estas frases y deseos pronunciados hace 44 años creo que no han perdido vigencia a día de hoy. Y ya estoy terminando. Quisiera referirme al título de uno de los primeros artículos en el Nervae, Hacer de Nerva un pueblo. Antes que se me olvide, he traído la primera revista y la primera en que se llamó ya Nervae, 83. Termino. Yo hice un artículo que se llamaba Hacer de Nerva un pueblo, que no sé si está en la segunda o la tercera. Un pueblo se construye cada día y lo construyen sus vecinos. Se hace pueblo aportando cada uno algo de su tiempo en mejorar la calidad de vida del pueblo. Se construye el pueblo trabajando porque sea cada vez más culto, más solidario, más humano. Se hace pueblo trabajando de forma altruista y desinteresada en las asociaciones y entidades del tipo que sean, deportivas, religiosas, culturales, sociales, sindicales, políticas, también políticas. Yo realzo, también políticas, claro, pero dejando cada vecino o vecina una pequeña aportación a la mejora de su pueblo que se supone que queremos. Aquí en Nerva sabemos todos qué entidades funcionan perfectamente y otras que están muriendo. Las que funcionan perfectamente es porque se llevan todo el año metiendo el cuello para que después un domingo salga San Antonio o la Cabalgata o San Bartolo. Entonces, eso es construir un pueblo. Termino ya. Cuando un pueblo destaca en una o muchas facetas, es gracias a la colaboración de un grupo más o menos numeroso de personas que construyen pueblos, que construyen Nerva. El gran poeta nervense, afincado en Málaga, que ya ha muerto, José Montiel Quiró, nos enseñó en su visita al pueblo el significado del verbo nervensear. Amigas, amigos, vecinas y vecinos, sigamos por mucho tiempo nervenseando. Muchas gracias. Muy bien. Podemos abrir un turno de palabras si alguien quiere tomar. Yo por mí encantado. Sí, claro, anima a toda la gente, no sé si quiere. Bueno, pues estamos todos aquí en la presentación de esta edición. Podemos abrir un turno de ruegos y preguntas, abrir la posibilidad de intervenciones para que, bueno, entre todos tengamos la posibilidad de aportar algunas ideas para construir nuevas Nervaes. Ya romper esos hielos que se me suele dar bien, se nos da bien eso de romper. Aprovechando que tengo aquí a José, aunque lo hemos hablado algunas veces, y que ha explicado perfectamente todo lo que sabemos y al final se ha convertido en santo y seña de la cultura nervense. A mí me gustaría un poco, José, que nos hablara de esa primera incursión de lo que eran aquellos artículos, sobre todo históricos, de Antonio Rioja y de otros, ¿no? Porque creo que al final es la fusión que logra que el Nervae sea lo que sea, ¿no? Que sea lo que es hoy en día. Y sobre todo también porque creo que de alguna manera aquellos artículos nos hicieron querer muchísimo más nuestra tierra, porque nos daban argumentos para sentirnos más orgullosos, y también nos animaron a mucho a participar en esa investigación, porque de hecho el Nervae se hace con muchísima gente que seguramente no tuviera esas inquietudes en esos momentos y que después vinieron, ¿no? Y también me gustaría, ya que te voy a dar la palabra, voy a correr ese riesgo otra vez de darte la palabra por segunda vez, que entiendo que el Nervae lo tenemos que mimar entre todos. Yo creo que es una parte muy importante de la cultura nervense. No voy a señalar absolutamente a nadie, pero entiendo que una de las principales labores de cualquier concejal de cultura y de cualquier alcalde que pase por el Ayuntamiento de Nerva es velar para que siga siendo lo que es. Entonces no hace falta que nombremos nada, pero esas deshonrosas excepciones desde luego no queremos que vuelvan a repetirse, ¿no? Y bueno, y eso, y que nos hables un poco de Antonio en esa figura, ese hombre religioso y culto que se dedicó no solo a indagar en la historia de nuestra tierra, sino a enseñarnos lo orgulloso que podíamos estar de ella, ¿no? Hombre, hablar de Antonio Rioja es para una conferencia de 3 horas, ¿no? Todo el mundo conoce a Antonio Rioja, conocía a Antonio Rioja. Antonio era algo más que un cura, era por supuesto un cura. En aquel tiempo le decían cura obrero, que había en la comarca minera 8 o 10 curas obreros de verdad, curas que practicaban
la religión que habían estudiado, la que se nos ha enseñado de Jesucristo, seguían al pie de la letra, en contra de otro tipo de cura. Y Rioja viene aquí a Nerva, pasó por toda la comarca, vivió en Campillo, en Retinto. Yo conozco a Antonio Rioja, me hizo gracia. Venía un día de Huelva, estaba yo trabajando en Huelva, y venía yo haciendo autostop, que en aquel tiempo el autostop era muy común. Y en Valverde me cogió un camión de pescado del Puntera, Juanín el Puntera. Y me monté delante y me trajo. Y yo había oído nombrar a Antonio Rioja, y esa fue la vez que yo conocí a Antonio Rioja, conduciendo un camión de pescado. Entonces se vino por aquí empezó a trabajar en los albañiles, porque él no vivía del obispado, él daba misa en Berrocal, los mandaban, iba, pero él nunca cobró un sueldo del obispado, como otros curas de la cuenca minera. Y entonces este hombre, pues, trabajaba en lo que caía, se colocó de peón albañil, y entonces Ricardo Gallego se aproximaba el primer aniversario, 1985, y creo que un año y pico antes pensó en él como coordinador de los actos que había que organizar para el centenario. Yo creo que no había otra persona idónea, ¿no? Porque, repito, era más que un cura porque además era un hombre muy culto, muy estudioso. Tú ibas a su casa y no tenía televisión, nunca tuvo televisión. Tenía miles de libros y estaba leyendo siempre. Era un hombre muy culto. Además de cura, había estudiado en comillas, o sea que hay curas que estudian cura, pero este hombre había estudiado también en comillas, tenía mucha cultura. Y yo creo que Ricardo acertó en decirle: mira, Antonio, tú te vas a dedicar a... Estaba trabajando en el ayuntamiento de peón albañil. La portada que se hizo en la caseta que está de la Rúa para arriba, la hizo él de maestro albañil, ¿eh? Era un manita. Y entonces Ricardo lo retomó para que trabajara en la coordinación de los actos culturales un año antes. Aquí se dieron conferencias desde el mes de febrero, 14, 15 conferencias de alto nivel. Gil Barón hizo un par de esas que era para quererse los mocos, ¿eh? Y exposiciones en 12, 14. Bueno, se hizo un centenario bastante digno del primer centenario de nuestro pueblo, ¿no? En 10 años tenemos 150, a ver si yo llego. Entonces Rioja, pero además hay otra historia que la gente lo confunde. Dentro de la Concejalía de Relaciones Vecinales, Ricardo le dijo, o no sé si fue el mismo Rioja, ellos se pusieron de acuerdo para editar los Nervaes históricos, que no tenía que ver con esto. Muchos lo recordaréis. Hay gente que lo tiene encuadernado. Entonces se editaron 20, 25, 28. Se hacía en el ayuntamiento, en secretaría, lo escribíamos a máquina él y yo, con calca, con papel de calca, y lo pasábamos a multicopista, en la multicopista de la iglesia que estaba en el asilo, hasta que un cura que había aquí, que no voy a decir el nombre, yo había publicado en una de las Nervaes un artículo crítico con la iglesia oficial, ¿eh? Crítico, sin insultar, por supuesto. Y este cura, pues después ya no cogí más la multicopista. Y hubo que hacerlo a máquina. Y después ya creo que se llevaba también a la imprenta de Domingo Pozo. Y se hicieron... Fue todo fotocopia. Claro, pero quizás hubiera un par de ellos al final... La secretaría del ayuntamiento. Claro, pero quizás hubiera un par de ellos al final en papel cuché. Total, con mucho esfuerzo... Yo no tengo un cuadernado entero. ¿Tú no tienes un cuadernado? Y eran todos fotocopias. Tú coges esa revista y esa es la historia de Nerva. No hay otra historia de Nerva mejor que esa. Porque no se ha escrito, no es que lo haya mejor. Antonio investigó muchísimo, con mucho trabajo. Colocamos durante un tiempo a un trabajador social, se acordará, sobrino de Domínguez, que acababa de terminar la carrera, y lo colocamos para que ayudara a Antonio Rioja. ¿Tú no te acuerdas? Encerrado, ¿te acuerdas? Domingo Osuna, está en Jaén. En fin, esa es la historia de Antonio Rioja con respecto al ayuntamiento y al Nervaes. ¿Qué otra cosa más de Antonio Rioja? Se hicieron 11. Sí, yo creo que a 14 no llegaron. 11. Yo tengo toda la colección desde el 85. Yo también la tengo. Más los 11 primeros. Exactamente. Ahora, la pregunta es, y yo no voy a contestar porque incluso la desconozco o la dudo, ¿por qué desaparece ese Nervaes? ¿Por qué no se continúa? Yo creo que todo el mundo sabe la respuesta, ¿no? Bueno. Cuando Rioja cesa en el cargo que tenía, ¿y quién lo cesa? Pues se acabó la revista. Bueno, yo puedo decir también... Tú eres más osa para decir. Bueno, aquí donde me veis, yo tuve también el honor y el placer durante 9 años de realizar la revista en los primeros tiempos de Pepe Villalba, que junto con mi compañero José Pedro Lorenzo,
pues nos encargamos de todo. Fue totalmente independiente a la corporación. Evidentemente teníamos contacto también con la corporación, pero realmente los que hicimos la revista fuimos los dos, apoyados también por el concejal de festejo de aquella época, que era Gordo Domínguez Mellado, y también pues albergo ese honor de durante 9 años haber preparado la revista y haberla estado sacando puntualmente. Era pues prácticamente desde el mes de marzo, ya empezando a buscar la publicidad, las colaboraciones, y conseguimos pues que siempre a primeros de agosto estuviera la revista en la calle y perfectamente preparada. En aquella época, eso fue idea de Goro. Durante 4 años la revista no tuvo el tamaño clásico de la 4 que conocemos ahora. Fue un formato que propuso Agustín Ramón Ríos González, un arquitecto que había aquí en Nerva, que era pues prácticamente casi un tercio de la 4 a lo largo y un poquito más larga. Fueron los 4 primeros números, se hicieron así, y también pues tuvo su éxito, ¿no? Me acuerdo yo que llegamos a hacer hasta 1.500 ejemplares. Durante aquellos años se hicieron hasta 1.500, incluso quiero recordar que algún año fueron hasta 2.000 ejemplares de la revista los que se hicieron, que fueron bastantes. Sí, al respecto acaba de decir Luis que se llegaron a editar 1.500 ejemplares, ¿no? Sí. ¿O 1.300? Yo recuerdo que 1.500, un año 1.500 y otro quizás 2.000, de los primeros se hicieron. Bueno, era una cantidad impresionante. Yo creo recordar, y no espero no equivocarme, que durante una serie de años se le mandó el Nervae a muchísimos nervenses que residían fuera. Y eso, más allá del precio, del costo que tenía el Nervae, el sello y sobre la más, también era un dinero. Eso es inasumible hoy en día. Pero desde luego, aunque sí podemos decir, no sin cierto orgullo, que seguimos siendo pobres, los aquí presentes que han tenido la gentileza de acompañarnos en la presentación del Nervae 2025 van a poder llevarse un ejemplar, gentileza del Ayuntamiento de Nerva, que estará a la venta a partir de mañana por el precio de 3,5 euros, ¿no? Sí. Y no sé si alguien más quiere intervenir. Pues muchas gracias a todos y ahora recogéis vuestro ejemplar del Nervae. Encantado de que lo tengáis a vuestra disposición. Gracias.